Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Macarena Kunkel Fioramonti. Soy licenciada en Relaciones del Trabajo por la UNAG y abogada por la Universidad de Buenos Aires. Además, soy docente de la universidad en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. En la clase de hoy de la Diplomatura en Gobiernos Locales y Transformación Social, vamos a ver la perspectiva de género en los gobiernos locales. Vamos a ver cómo gestionar políticas públicas con enfoque de género, con perspectiva feminista. Para eso voy a iniciar compartiéndoles una presentación que hice. Muy bien. Lo primero que me parece que es importante que vayamos aclarando es que en muchos casos escuchamos hablar de que vivimos en una sociedad patriarcal. Y lo que está detrás de esto es el concepto y la idea de que las relaciones de poder entre varones, mujeres y otros géneros son desiguales y que siempre favorecen a los primeros, es decir, a los varones y principalmente a los varones cis heterosexuales, que ya vamos a ir viendo qué significa. Esta desigualdad se ve reflejada en lo que generalmente se denomina roles de género, que son roles atribuidos según supuestas diferencias naturales o biológicas entre varones y mujeres. En otras palabras, a lo largo de la historia se le ha ido asignando a cada quien qué debía realizar y cómo debía realizarlo según su sexo biológico. Lo que vamos a tratar de abordar en la clase de hoy es el rol y las responsabilidades que los gobiernos locales tienen para avanzar hacia la igualdad entre los géneros y el cumplimiento del rol que le compete al Estado, principalmente en el nivel local. Teniendo esto como horizonte, es importante pensar que la evaluación de las políticas públicas en su capacidad para enfrentar la injusticia, con la convicción de que son la herramienta fundamental que puede impulsar las transformaciones hacia mayores niveles de igualdad, de justicia y de libertad, y además expresar que la decisión política de los gobiernos se debe ver clara para avanzar en los problemas de desigualdad que afectan principalmente a las mujeres y al colectivo de la diversidad. Como pueden ver en la filmina, hay algunos conceptos que vamos a ver durante la clase de hoy, como sexo, género, orientación sexual o identidad de género, que nos van a servir para entender un poco sobre este tema de estudio. El primero es el del sexo. El sexo son aquellas características, ese conjunto de características biológicas de lo que es macho y lo que es hembra en una especie, y está constituido en la estructura biológica de una persona, es decir, que es una condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios, masculinos, femeninos o combinados, como puede ser en el caso de la intersexualidad. Esto incluye órganos sexuales internos y externos, incluye cromosomas y hormonas. Nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación de nuestro deseo sexual. Solemos decir por eso que nuestro sexo es aquel que fue asignado al momento de nacer. Por otra parte, tenemos al género. El género es una construcción histórica, social, política y cultural, según la cual se asignan determinadas características emocionales, afectivas, intelectuales, determinados comportamientos, capacidades, roles, privilegios, ocupaciones o valores por el hecho de haber nacido biológicamente como varón o como mujer. Hay un concepto que es muy importante, que es el de socialización de género. El concepto de socialización de género tiene que ver con que desde la infancia se construye la identidad de género al interior de una determinada sociedad. Esto tiene que ver con cómo es ser hombre, cómo es ser mujer, así como también la forma de relacionarnos con nuestro propio cuerpo y con las personas que nos rodean, ¿no? Con nuestro entorno. Y esto se va aprendiendo a través de distintos mecanismos. Normalmente se considera que esto es natural, prácticamente que esa forma de ser, de acuerdo a nuestro género, viene dado por el nacimiento. Cada sociedad lo que va haciendo es modelando y moldeando cómo quiere que sean los varones y las mujeres, y se va transmitiendo esto de generación en generación mediante costumbres, mediante normas sociales, mediante formas de educar, de hablar, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, incluso en los juegos. Y también el lenguaje es muy importante en ese sentido, porque las prácticas discursivas, las estructuras narrativas, van generando también sentido y subjetividad en los sujetos sociales. En ese sentido, normalmente se sigue manteniendo una educación y una socialización diferencial entre los géneros, una socialización dicotómica.
en la que se va planteando como que hay una sola forma de ser mujer, una sola forma de ser varón. Nuestras sociedades en la actualidad, en el día de hoy, siguen estando basadas en patrones culturales de desigualdad de género, por lo cual es muy sencillo y prácticamente inevitable evitarlos en la construcción de nuestra propia identidad. El género, obviamente, a diferencia del sexo, es cultural, es variable y es modificable. El siguiente concepto que es importante que tengamos en cuenta es el de identidad de género. La identidad de género es un sentimiento de pertenencia a un determinado género. Es el ser o sentirse varón, mujer o cualquier otro género. Suele establecerse en los primeros años de la infancia y afecta al modo en el que sentimos y expresamos emocionalmente nuestro género. Es lo que se suele denominar el género autopercibido y se manifiesta a través de lo que llamamos expresión de género, que es la forma de mostrarnos ante el mundo a través de la ropa, el maquillaje, los movimientos, y es independiente a la identidad de género, es la exteriorización de nuestra identidad de género. El siguiente concepto que me parece que es importante que tengamos en cuenta es el de orientación sexual. La orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual y afectiva duradera que tenemos hacia otras personas. La orientación sexual influye a la hora de escoger a la persona con la que queremos establecer vínculos, ya sea sexuales, emocionales, proyectos de vida. En general, la orientación sexual suele consolidarse o establecerse en la adolescencia, pero tampoco es algo estático, puede cambiar a lo largo del tiempo. Las personas generalmente suelen denominarse heterosexuales cuando se sienten atraídas hacia personas de distinto género al propio. Suelen denominarse homosexuales en el caso de la atracción hacia personas de su mismo género. También existe la bisexualidad, cuando la atracción es hacia ambos géneros, pero en la actualidad también el colectivo LGBTIQ nombra otras orientaciones sexuales, como puede ser, por ejemplo, pansexual, que es la atracción hacia una persona más allá de su género, sin tomar eso en consideración. Es muy importante conocer, comprender estas nociones como sexo biológico, atracción sexual, género, identidad, expresión, porque nos enseña en algún punto a cambiar, a problematizar y a desandar muchas cuestiones que creíamos que eran naturales y que el tiempo, los estudios y la experiencia han demostrado que no lo son. Pero bien, ¿a qué nos referimos cuando afirmamos que vivimos en una sociedad que es androcéntrica, binaria y patriarcal? Así le solemos decir desde la perspectiva de género. Bueno, el androcentrismo es un concepto que posiciona al hombre, al varón, como el centro del mundo, como el centro del universo, como medida de todas las cosas que pasan en nuestras sociedades, como representación de la globalidad. En una sociedad androcéntrica, la masculinidad es el parámetro central a través del cual se mide todo, y esto lo que genera es una invisibilización de las mujeres. Por otra parte, el binarismo de género es la creencia de que la sociedad solamente se divide entre varones y mujeres, y a su vez que tanto las mujeres como los varones tienen una orientación sexual heterosexual, digamos, que su orientación sexual es hacia, si sos varón, hacia una mujer, y si sos mujer, hacia un varón. El patriarcado, por su parte, es un sistema cultural, es un sistema que nos impone de alguna manera jerarquías entre las personas de acuerdo a su género y que convierte la diversidad y la pluralidad que vivimos en la sociedad respecto a nuestros géneros en una desigualdad y una opresión para determinadas personas. Hay distintos tipos de patriarcado, está el patriarcado de consentimiento y el de coacción, estos son dos, es una de las clasificaciones que podemos hacer. El patriarcado de consentimiento se da en aquellos lugares en los que, de acuerdo a la legislación y a lo enunciado formalmente, los varones y las mujeres y otros géneros son iguales, pero en la práctica las relaciones de poder desiguales se siguen perpetuando. Cambio, en el patriarcado de coacción se da en lugares en los que directamente por ley hay una jerarquía diferenciada entre los varones y las mujeres. Por ejemplo, en algunos países asiáticos en los que las mujeres no pueden votar, no pueden tener permiso para conducir, no pueden andar solas por la calle de noche, etc.
Estas jerarquías que se han ido construyendo a lo largo de los años, y que acá se pueden ver en la filmina, que tienen que ver con el varón, o sea, son categorías como varón, mujer, rico, pobre, homosexual, heterosexual, pero que a lo largo de la historia no solo se han naturalizado, sino que se les ha dado un orden jerárquico. Por ejemplo, los varones son superiores a las mujeres en términos de acceso a derechos o en términos de poder. Este orden, esta jerarquía, se ha llegado a ir naturalizando y conscientemente se le ha otorgado al varón heterosexual, y principalmente al varón heterosexual rico o en una buena posición económica, una medida y una jerarquía en la sociedad y en las prácticas de la sociedad que, bueno, fue siendo mantenida y consolidada a través de prácticas como el patriarcado. Hay algunos conceptos que vamos a seguir viendo un poquito más en profundidad, que tienen que ver con los roles diferenciados de género, con las discriminaciones y los mandatos que se dan, y con los estereotipos de género también. El machismo es aquel conjunto de creencias, actitudes, conductas y prácticas sociales que están destinadas a mantener una superioridad del varón cis heterosexual. Esto quiere decir un varón heterosexual, o sea que tiene una atracción por las mujeres y que es cis porque su identidad de género es varón y coincide con su sexo biológico, con el sexo biológico con el que nació, que es varón. Los estereotipos de género, por su parte, son los modelos construidos socialmente en los que se supone que debemos encajar de acuerdo a nuestra sexualidad anatómica. La respuesta frente a todo esto entendemos que es el feminismo y que es la perspectiva de género. De alguna manera, creemos que todos estos estereotipos que se han ido generando de lo que es la feminidad y de lo que es la masculinidad, las jerarquías sociales de acuerdo a si nacemos con sexo biológico varón o mujer, lo que han hecho ha sido ir reproduciendo desigualdades, reproduciendo desigualdades en la práctica democrática, en la práctica en la vía pública, en las prácticas de poder, en el acceso a roles de decisión, en las violencias y quienes las padecen. Creemos que es muy importante combatir estas desigualdades y para ello entendemos que el feminismo es de alguna forma la vía a través de la cual hacer esto. Llamémosle feminismo, llamémosle perspectiva de género. Es importante aclarar que el feminismo y el machismo no son opuestos iguales, ya que el primero, es decir, el feminismo, lo que busca es invertir esa organización jerárquica de los géneros. No es que busca invertirla, lo que busca es eliminarla, no busca el feminismo que las mujeres sean superiores a los varones, sino por el contrario lo que busca es, como movimiento social y político, visibilizar y eliminar las desigualdades entre varones y mujeres para que podamos llegar a sociedades en las que haya igualdad de derechos, igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Pero bien, ¿qué significa ser feminista? Bueno, la filósofa e investigadora argentina Diana Mafia lo que dice es que para ser feminista solo se requieren 3 pasos. El primero es darse cuenta, tomar conciencia de que existe una relación de desigualdad entre los géneros. El segundo paso es reconocer, entender, percibir que eso es una injusticia. Y el último paso es tomar acciones para cambiarlo. Estas acciones pueden ser pequeñas en nuestras casas o pueden ser grandes si decidimos ser activistas. Pero bueno, un poco eso es ser feminista. Ahora metiéndonos un poco más de lleno en qué se entiende por gobernar con perspectiva de género, queremos dejar en claro que gobernar con perspectiva de género es hacerlo con conciencia de las desigualdades y procurando diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas en busca de disminuir o erradicar esa desigualdad entre los géneros. El Estado, la verdad, es que resulta indispensable para impulsar cambios que intervengan y que transformen de manera decidida y contundente estas desigualdades y que apunten a la deconstrucción de un sistema que per se va generando y reproduciendo las desigualdades de acceso a los derechos más elementales. En algún punto la dirigencia pública debe tener en claro que las políticas impactan sobre el universo de personas en una sociedad patriarcal, en una sociedad compleja, en una sociedad con altos niveles de machismo, y que si se desea alcanzar una sociedad que sea libre de violencias y que sea igualitaria, se deben tomar acciones que tengan perspectiva de género.
cómo tomar acciones que tengan perspectiva de género en los gobiernos locales, cómo hacer que dialogue todo lo que ustedes vienen aprendiendo en la diplomatura respecto a otros ejes de la gestión de las políticas públicas locales, de las políticas municipales, cómo hacer eso con perspectiva de género. Bueno, acá el concepto clave es el concepto de transversalización. La transversalización es una idea, un concepto de política pública que consiste en evaluar las diferentes implicaciones de cualquier acción pública sobre los diferentes géneros, lo que incluye la legislación y los programas y las políticas públicas de cualquier área o nivel, también del nivel público local. La referida transversalización es una estrategia para que las preocupaciones y experiencias de varones y mujeres en la sociedad sean tenidas en cuenta, no solo para la implementación de las políticas públicas, sino también para el monitoreo y la evaluación de todo lo que hace el gobierno, y que esto sea una forma de evitar que las desigualdades se sigan perpetuando. De esta manera, el objetivo de alcanzar la igualdad tomaría un lugar central en la formulación de políticas públicas en todas sus etapas, en la investigación, en la legislación, en la asignación de recursos, pero para esto se requiere de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Las políticas públicas se diseñan e implementan para resolver problemas colectivos que tienen que ser considerados prioritarios. Entonces se requiere que las políticas públicas locales que se diseñen transversalizando, es decir, que en cualquier política pública que se implemente, que se diseñe, que se evalúe, se tenga en cuenta la perspectiva de género, se tenga en cuenta las desigualdades preexistentes y se, digamos, aplique la función pública y las cuestiones técnicas relacionadas a las políticas públicas con esta perspectiva y dándole prioridad al tema. Es importante que sepan que probablemente en la práctica muchas veces hayan visto que esto es difícil, pero que tengamos en cuenta que los estados locales, los gobiernos locales, no son estructuras que tienen que ser estables ni monolíticas, sino que pueden transformarse, pueden evolucionar, y que para eso se requiere del compromiso de los agentes públicos, de los funcionarios públicos y de los empleados públicos para lograr avances, para lograr cambios institucionales a favor de la igualdad de géneros, digamos. La transversalización justamente tiene que ver con esto, tiene que ver con que tanto en las políticas públicas de trabajo como en las de salud, en las de educación, en el presupuesto, en los temas de seguridad y en todo lo que sucede en la gestión pública local, se incorpore la perspectiva de género, se piense quiénes son quienes más padecen determinados problemas a los que las políticas públicas le buscan dar solución, pero que se piense teniendo en cuenta las desigualdades preexistentes y tratando de revertirlas. Hay algunas legislaciones que yo les quería compartir, que no vamos a poder ver en profundidad por la extensión y los límites de la clase, pero que es importante que la tengan en cuenta, que son leyes que han sido a nivel nacional muy importantes y que se aplican obviamente también en los gobiernos locales, como puede ser la ley de parto humanizado, de identidad de género, la ley de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de anticoncepción quirúrgica, la ley de educación sexual integral. Bueno, son distintas legislaciones que se han ido votando, sobre todo en los últimos años, y que son herramientas interesantes a la hora de gestionar políticas públicas locales con la perspectiva de género. También hay legislación internacional, que les quería dejar para que la tengan en cuenta y sepan que son herramientas con las que contamos y que deben aplicarse y cumplirse en Argentina. Y otro concepto que me gustaría proponerles para que tengan en cuenta es el concepto del enfoque interseccional. La interseccionalidad es una perspectiva, digamos, una forma de entender la, bueno, al feminismo y aplicar las políticas públicas también se puede tener en cuenta, que lo que hace es notar, tomar conciencia de que existen distintas opresiones en la sociedad, no solo la de género, que existen también opresiones por las clases sociales, que existen opresiones por la etnia, que existen opresiones por la nacionalidad, por la religión, por la condición migrante, por la edad, por la discapacidad, y tener en cuenta todo esto de manera entrelazada, de manera cruzada, sabiendo que si bien, por ejemplo, una mujer siempre, o en muchos casos en la sociedad, va a tener algún grado de opresión, la situación, por ejemplo, en una ciudad como Florencio Varela, de una mujer rural, inmigrante, lesbiana,
y de determinada edad, puede ser aún más opresiva y aún más difícil y aún más discriminatoria en la sociedad que de otras personas. Entonces, la interseccionalidad es lo que busca es conectar y tener en cuenta a la vez todas estas distintas categorías que, dependiendo de cómo se den y cómo se entrelazan, generan mayores o menores niveles de opresión para las personas. Esto, si bien esta clase no es sobre violencia de género, vamos a hablar un poco sí sobre la ley Micaela, y les dejé un texto en la bibliografía complementaria sobre la aplicación de la ley Micaela en los gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parecía importante darles esta herramienta, que es el famoso iceberg de la violencia de género, que lo que muestra es que hay distintas formas, algunas más explícitas y otras más sutiles, de ejercer violencias de género, y que hay algunas que son visibles y otras que son invisibles, pero que es muy importante que cuando gobernamos o cuando tenemos funciones públicas conozcamos los distintos tipos y las distintas modalidades de violencia para tenerlas presentes y tratar de identificarlas, evitarlas y abordarlas en los casos que sea necesario. Otro punto importante para la clase de hoy es la importancia de la jerarquización de áreas de gestión que estén especializadas en géneros y diversidad sexual. Un muy buen ejemplo de esto fue la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional en Argentina en diciembre de 2019, y también el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires en el mismo momento. Que haya áreas específicas que se dediquen a estos temas, de ninguna manera va en contra de la transversalización y del hecho de que en todas las áreas tenga que pensar y gobernar y gestionar lo público desde las políticas de género. Por el contrario, lo que hace es que haya equipos especializados de personas con una mirada multidisciplinaria, que puede haber abogados, economistas, psicólogas, trabajadoras sociales y demás. Bueno, pueden ser varones o mujeres o de cualquier género, ¿no? Obviamente que no hay que ser mujer para gestionar con perspectiva de género, de ninguna manera, pero sí es importante que se les dé jerarquía, se les dé la jerarquía que tienen otros tipos de áreas temáticas, porque cuando vemos que queda muy relegado en la gestión, en el organigrama y en el presupuesto, ahí también de alguna forma estamos viendo la falta de prioridad que se le da a ese tema, ¿no? Porque no se generan equipos que tengan solidez conceptual, solidez teórica y experiencia en la práctica para aplicar este tipo de políticas. Otra herramienta a la que quería hacerles referencia es este Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. Me parece que es importante que lo tengan en cuenta, así como la legislación que les dije antes, porque es lo que en la actualidad se constituyó como la principal herramienta para combatir las violencias de género, y a nivel local también genera muchas acciones y herramientas que pueden servir para la gestión pública local. Y también tenemos a la ley Micaela, de la que seguramente han escuchado hablar. Micaela era una joven, muy joven, militante política de Entre Ríos, era militante del movimiento Evita, militante del Ni Una Menos, y lamentablemente en abril de 2017 fue víctima de un femicidio en su ciudad, cuando volvía de salir con sus amigas. El caso de Micaela se convirtió en un emblema, en una bandera en la lucha contra la desigualdad entre los géneros, y en diciembre de 2018 fue sancionada por unanimidad una ley a nivel nacional, que luego ha sido reglamentada y aplicada también en la mayor parte de las provincias, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y de violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus poderes, niveles y jerarquías. Esto quiere decir poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, en todos los niveles, o sea, nivel local, nivel provincial y nivel nacional, en todas las jerarquías. Esto quiere decir desde alguien que trabaja en la mesa de entradas del Poder Judicial de una provincia hasta el o la presidente de la nación, que también debe recibir esta capacitación. La verdad es que esto es emblemático y es muy importante que cuando se dan las capacitaciones de la ley Micaela en los gobiernos locales las tomemos con seriedad y las aprovechemos, porque es una legislación única en el mundo y que puede llegar a ser una gran herramienta para empezar a transformar de a poco algunas de las prácticas que se dan en los gobiernos locales, y también puede servir para generar formación y herramientas para dar respuesta a los casos de violencia que se puedan llegar a presentar.
Lo importante, un poco a modo de síntesis, es tener en cuenta que lo que estamos buscando con la aplicación de la perspectiva de género, en algún punto es alcanzar la igualdad entre los géneros, es alcanzar niveles de mayor justicia entre los géneros. Y antes de terminar, me gustaría dar algunos ejemplos sobre lo que vimos más al principio relacionado a la transversalización de las políticas de género. La transversalización de las políticas de género, como vimos hace un ratito, lo que lleva es a que en todas las áreas de gestión se aplique la perspectiva de género. Entonces vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la economía y del trabajo, normalmente se le asigna a las mujeres toda la responsabilidad o casi toda la responsabilidad en las tareas de cuidados, en las tareas reproductivas, en las tareas del hogar, en las tareas domésticas, digamos. Y a eso, por ejemplo, se le podría dar respuesta a través de medidas fiscales que muestren medidas fiscales o medidas jubilatorias para las mujeres amas de casa, o medidas que lo que busquen sea disminuir el impacto de la dependencia económica de las mujeres que trabajan menos horas en el mercado remunerado o de forma más precarizada y entonces sus ingresos son menores. Eh, lo cierto es que otro ejemplo que se podría hacer es lo que se suele denominar el impuesto rosa, es conocido mundialmente como el pink tax, y lo que tiene que ver es con el sobreprecio que se le da a algunos productos por el solo hecho de estar destinado a mujeres. Se da mucho, por ejemplo, con las rasuradoras, o se da con elementos para, digamos, de higiene personal femenina. Entonces hay muchas acciones que lo que buscan es disminuir ese impacto y este gasto diferencial que tienen las mujeres en términos económicos. Esto se puede hacer a través de disminuir, por ejemplo, los impuestos a los productos de higiene femenina, como pueden ser los productos de higiene menstrual y demás, y de la misma forma también eliminar este sobreprecio que se le hace a algunos productos por ser rosa, como puede pasar con las rasuradoras y demás. En políticas públicas de salud, por ejemplo, la distribución social de las enfermedades es muy distinta. Durante esta clase hablamos bastante de que tanto las mujeres como las personas trans son particularmente oprimidas. Bueno, las estadísticas demuestran en Argentina que las personas trans tienen un promedio de vida entre 37 y 38 años. Pensemos cuántas políticas públicas sanitarias se podrían generar dando respuesta puntualmente a los padecimientos que tienen las personas trans. Otro punto tiene que ver con la educación con perspectiva de género. Como hablamos al principio de las cuestiones más culturales, la escuela es un agente muy importante para la socialización en conjunto con la familia y tiene la responsabilidad social de educar en la cultura de la paz, en la cultura de la democracia, en la cultura de la participación, en la cultura de la igualdad, de la libertad. Y ahí los géneros y el rol que tienen los géneros, los valores que se transmiten, los patrones no sexistas, los patrones inclusivos que se pueden transmitir, son muy importantes. Los docentes, por ejemplo, deberíamos impulsar desde los gobiernos locales y desde el Estado que modifiquen o que no sigan reproduciendo a la hora de educar aquellos roles de género que son tan opresivos, que busquen prevenir situaciones de violencia, concientizando sobre algunas prácticas que están naturalizadas, como los noviazgos violentos en adolescentes. Los docentes podrían también evitar el desarrollo de tareas que reafirmen esos roles de género, es decir, dejar que niñas y niños tengan el mismo derecho a decidir con qué jugar, cómo disfrutar de lo lúdico en la infancia y en la adolescencia también. Los docentes pueden aportar muchísimo a derribar prejuicios habituales que suele haber, como la sensibilidad de las niñas y la dureza de los varones. Podemos eso revertirlo mucho desde la educación, generando programas municipales, generando charlas, generando cuadernillos, formación para los docentes. Se les puede formar a los docentes en el lenguaje inclusivo, en educar desde la inclusión, en educar desde el respeto a la diversidad y a la pluralidad. Desde ya otra cuestión que habíamos visto es la ley de educación sexual integral, que ya ni siquiera es una opción, sino desde 2006 una obligación que se aplique y que equipos que tengan alta profesionalidad en el tema intervengan
e informen sobre las diversas, los diversos categorías y ejes que tiene esta ley que ha sido tan importante. Otro punto importantísimo es, por ejemplo, el tema del presupuesto, cómo sancionar presupuestos con perspectiva de género. Este año en Argentina por primera vez se presentó un presupuesto con perspectiva de género a nivel nacional, pero esto también se podría hacer a nivel de los gobiernos locales. Lo cierto es que el presupuesto hay que concebirlo como una de las herramientas que es más apropiada y más específica para impulsar y asegurar la política de gobierno que sea sensible al género, que tenga perspectiva feminista, porque lo que hacen los presupuestos con esta perspectiva es aportar básicamente un valioso recurso a la hora de determinar el efecto que las políticas gubernamentales tienen sobre la igualdad de género. Digamos, ¿qué objetivos se plantearían los presupuestos sensibles al género? Bueno, eso puede variar de acuerdo a las necesidades y a las problemáticas de cada territorio y de cada comunidad, pero la verdad es que la mayoría de los presupuestos con perspectiva de género lo que tienden es a concientizar acerca de las cuestiones de género, a concientizar acerca del compromiso que deben tener los gobiernos para trasladar, para promover, perdón, la equidad de género, y lo que se busca con estas iniciativas es contribuir a garantizar herramientas que tengan el presupuesto y los equipos necesarios para dar respuesta a la problemática de la desigualdad de géneros. Para eso es importante, por ejemplo, en el caso del presupuesto, que lo que hagamos sea preguntarnos qué impacto tiene determinada medida fiscal en la desigualdad de género. Esta distribución presupuestaria reduce, incrementa o conserva la desigualdad entre los géneros, mejora, deteriora o deja sin efecto los cambios de la posición de las mujeres más desfavorables de nuestras comunidades. Bueno, de alguna manera lo que se buscó en esta clase es reflexionar sobre cómo podemos desde los gobiernos locales impulsar mayores niveles de igualdad entre los géneros, desde ya que yo estoy a disposición para tener cuando ustedes quieran una clase sincrónica en la que pueda yo responder dudas y también intercambiar de manera horizontal sobre esta temática. Les adjunté 2 textos, como les dije, el texto complementario es optativo porque es complementario, y el texto obligatorio es un texto que justamente a lo que apunta es a mostrarles a ustedes desde un punto de vista un poquito más teórico con qué herramientas cuentan para aplicar, pensar o citar, cuando estén haciendo sus trabajos finales de diplomatura, las definiciones de políticas públicas de género o políticas públicas locales con perspectiva de género, y el texto obligatorio principalmente se centra y profundiza un poco más en el concepto que vimos de transversalización. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y quedo a disposición.